Antes de nada, decir que estoy, porque no he venido acompañado, contento de estar aquí, porque tenemos vínculos, ¿no? Después de tantos años, quizá algunos no nos conocemos, pero antes comentaba con una hermana de un campamento que hicimos hace muchos años en el Pinar. El Dani Nuño era muy joven y yo... Y esta hermana, ¿hay alguien aquí que estuvo en ese campamento de jóvenes? Bueno, pocos, ¿eh? Pero es que ninguno de los que estuvimos en aquel campamento de jóvenes, entre Iglesia de San Boi, donde yo vengo, y también Vilanova y alguna más, ¿no? Y la de Cans, no nos podemos olvidar de aquel campamento, ¿a que no? Y de la comida que comimos... Hay una canción que inventamos. ¿Qué se puede hacer con la comida del Pinar? Hay que tirarla, no vale para nada. Era una canción, fijaos la comida que nos dieron allí, pero lo pasamos bomba. Y bueno, luego sí que es verdad que tenemos, porque somos iglesias de la misma federación, la FIEIDE, pues nos hemos visto. Sobre todo, claro, yo conozco a los más veteranos aquí, ¿no? A los Nuño, Bardají, y ahora también a vuestro pastor más joven, así que nada. Bueno, expresar la alegría de estar. En cuanto al vídeo, vais a ver un vídeo que intenta explicar un poquito, tampoco todo, solo un poquito de lo que la Federación hace, la FIEIDE hace en relación a las iglesias, y ese vídeo está pensado sobre todo en cuanto a lo que hace para ayudar a las iglesias y los responsables, ¿vale? Por eso no aparece todo lo que se hace, sino está centrado en ese tema. Y bueno, vosotros pertenecéis, yo a veces le digo a la iglesia mía, ¿sabéis que pertenecemos a la FIEIDE? Porque siempre hay alguien que no lo sabe. Bueno, yo os lo digo a vosotros, pertenecéis a una federación de iglesias, somos 75 iglesias, más 25 puntos de misión en toda España, ¿vale? Y bueno, muchos habéis estado en Misión Posible, por ejemplo, jóvenes, pues eso pertenece a la FIEIDE, otros han hecho un curso en la Escuela de Teología, otros han ido a un viaje misionero, todo eso son los proyectos que juntos estamos llevando adelante, ¿no? Entonces, si os parece, vemos el vídeo. Tengo que agradecer a un joven de la iglesia de Molins de Rey, Joan, que tiene una voz de locutor, que él ha montado el vídeo. Así que vamos a darle paso. La FIEIDE es la Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España, que agrupa a 100 congregaciones a fin de cooperar para el avance de la Iglesia en nuestro país. Uno de los objetivos importantes de nuestra federación es apoyar a sus iglesias y responsables. Dicho respaldo se lleva a cabo de diferentes maneras. En primer lugar, desde nuestra Escuela de Teología, que desarrolla diferentes programas de formación. El programa de grado en Teología Online, pero con encuentros presenciales también. El curso para colaboradores en las iglesias, Preparados para Servir, o PPS. Los programas de formación continua presencial y online. Y finalmente el programa dual, en el que jóvenes con vocación al ministerio pastoral estudian teología a la vez que trabajan en una iglesia con el apoyo y bajo supervisión de un pastor, y percibiendo el salario mínimo interprofesional. En segundo lugar, desde el Ministerio de Visitación a Iglesias y Responsables. Una parte importante del ministerio del Francisco Portillo, como secretario coordinador de la Federación, es visitar y atender regularmente a los pastores, consejos de iglesias e iglesias de la FIEIDE. Además, Pedro Arbalat, como coordinador del DEM, provee apoyo y asesoramiento de las iglesias y responsables de puntos de misión en todo lo relacionado con la evangelización y las misiones. También Debbie Davis, como coordinadora nacional de los jóvenes FIEIDE, junto con un equipo de colaboradores, se interesa por los coordinadores regionales de jóvenes con atención pastoral y ofrece a los líderes de jóvenes una variedad de recursos. La Comisión Ministerial de la FIEIDE, miembros de la Junta Nacional o de las diferentes regionales colaboran en las necesidades de las iglesias o sus responsables. En tercer lugar, se respalda a las congregaciones organizando a los congresos anuales, donde se desarrollan conferencias y seminarios sobre temas de interés para iglesias y responsables. En cuarto lugar, mediante diferentes retiros para pastores y familias. Date un respiro es un retiro para pastores y esposas que se lleva a cabo en el mes de julio con Eduardo Bracier y Esther Martínez. El grupo de pastores jóvenes celebrará su primer retiro el próximo mes de diciembre de 2022. En quinto lugar,
el encuentro de oración para pastores, misioneros y ancianos por Zoom el último lunes de cada mes. Finalmente, se apoya a las iglesias y responsables desde la Secretaría de la Federación. FIEIDE, cooperando en el avance de la Iglesia. Bueno, ahí tenéis un poco de información. Supongo que después, no sé en qué momento habrá un tiempo para orar y recoger la ofrenda. La ofrenda, os lo digo ya, que se recoge hoy, porque hoy es el día de la FIEIDE, tercer domingo de noviembre siempre. En esta ocasión es una ofrenda para el Fondo de Ayuda Pastoral, que es el fondo más escaso. Entonces hay algunas situaciones que nos gustaría atender de hermanos que están en el ministerio pero están pasando dificultad y entonces pues en toda España estamos proponiendo esta ofrenda para ayudar, ¿de acuerdo? Así que pues eso, creo que será después de la predicación cuando pasemos la ofrenda. Bien, pues me dijo Eric que compartiera algo de la palabra que estuviera relacionado con este día, ¿no? Con el hecho de pertenecer a una federación, el día de la FIEIDE. Y pensé en un tema, no sé si habéis visto el boletín de la Iglesia, puse un título, hay un hermano que me persiguió, hermano Armando. Y tuve que acelerar para darle el título y el bosquejo. El título es un poco como extraño, ¿no? ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Y no es que nos guste la guerra, aunque por desgracia últimamente oímos, ¿no?, de una guerra. Pero ya veréis que sí que tiene sentido al hablar sobre la misión de la Iglesia, que es lo que a mí me gustaría compartir sobre la misión de la Iglesia y la unidad en la misión de la Iglesia, ¿vale? Así que vamos a ir al texto de Josué, capítulo 1, si lo podéis buscar. Josué, capítulo 1, verso 10. Normalmente Josué, capítulo 1, lo conocemos por los primeros versículos, que son más famosos, sobre todo el 9, ¿no?, que siempre lo escribimos en WhatsApp, así para animar a alguien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Bueno, todos esos versículos del 1 al 9 son los más conocidos, pero capítulo 1 sigue, no se queda ahí. Y fijaos, es donde vamos a empezar nuestra reflexión. Hay dos versículos, el 10 y el 11, que me gustaría leer. Que dice así: una vez que ya el Señor le ha dado unas palabras a Josué justo antes de empezar la conquista, ¿no?, de la tierra prometida, dice así: entonces Josué dio esta orden a los oficiales del pueblo: id por el campamento y dad esta orden al pueblo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Hasta aquí de momento. Fijaos, esto es una instrucción ya para ponerse en faena. Hasta ese momento, lo que hemos visto en los versículos anteriores, que no lo hemos visto, pero lo sabéis, es que el Señor habla a Josué con palabras de ánimo, pues para decirle: yo te doy la victoria, yo te doy toda esta tierra. También le promete su presencia, le dice: como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Le dice también que él tiene una responsabilidad. 3 veces le dice: esfuérzate y sé valiente, esa es tu parte. Y también le dice lo de que no se aparte de la ley. En todo lo que haga, no se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Os suena, verdad, todo esto? Son las palabras de ánimo que el Señor le dio a Josué cuando él tomaba la responsabilidad de continuar con la conquista de la tierra prometida. Hasta ese momento, Moisés ya había conquistado, junto con Israel, una parte de la tierra prometida. A veces pensamos que Josué conquista la tierra prometida, pero no. Moisés conquistó
el margen derecho del río Jordán, y luego cuando Moisés muere y Josué le sustituye, Josué continúa con la conquista con el otro margen izquierdo, visto el mapa de frente, del río Jordán hasta el mar, ¿no? Lo que está claro es que está Josué asumiendo la misión que Dios le ha encomendado, y él transmite, ya da la orden, y además en lenguaje militar, ¿no? Hemos leído, Josué dio esta orden a los oficiales y les dijo: id al campamento y dad esta orden al pueblo: preparaos comida, porque en 3 días vamos a entrar a la tierra que el Señor nos da. Van a tener que empezar a conquistar. Va a ser una guerra, en el fondo. Suena muy bonito, vais a entrar a la tierra, pero era una guerra en la que tenían que echar a los pueblos que estaban allí. Así que Josué le vemos animado. Nos recuerda al Josué de 40 años antes, que en aquel episodio de los espías fue, junto con Caleb, los únicos que estaban animados en la conquista de la tierra prometida, pero el resto de los 10 espías, de los 12, 10, no se animaron, se desanimaron y tiraron la toalla, ¿no? Así que Josué ha recibido las palabras de ánimo y él ya acepta esta misión. Y esto, lo que nos dice en este primer punto, que es lo que me gustaría dejar como primer punto, es que el pueblo de Dios tenemos una misión que cumplir. La iglesia, en este caso, los israelitas son el pueblo de Dios, pero la iglesia de Jesús, la iglesia en Vilanova, la iglesia en Sant Boi, tenemos una misión que cumplir en el mundo. Yo supongo que ya lo sabíais, pero vengo pues a repetirlo. Tenemos una misión que cumplir. La pregunta en esta mañana es si estamos dispuestos. Como Josué ya estaba dispuesto allí, ya fortalecido por las palabras del Señor, las promesas del Señor, ¿estáis como iglesia dispuestos a cumplir la misión que Dios tiene con esta iglesia en Vilanova? ¿Estamos ya cumpliendo esa misión como iglesia? Como iglesias del Garraf, como iglesias de la FIEIDE, que hoy celebramos nuestro día. En el Nuevo Testamento tenemos los textos paralelos que también a nosotros nos indican que como iglesia tenemos una misión, ¿no? Las palabras de Jesús son muy conocidas. Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 5, por ejemplo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y en el último capítulo del Evangelio de Mateo, cuando ya Jesús ha resucitado, Él le dice a sus discípulos sus últimas palabras: id y haced discípulos a todas las naciones. Y en Hechos 1:8, cuando los discípulos estaban un poco despistaditos, preguntando: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Jesús les tiene que decir que ese no es el tema que a ellos les tiene que ocupar, sino que ellos van a ser testigos de Él en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que para el Señor Jesús está claro que está encomendando a la iglesia, a ti y a mí, la misión explicada de formas diferentes, de ir y hacer discípulos, de ser sal y luz, de ser testigos de Jesús. Por lo tanto, no es que sea algo del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento para la iglesia. La iglesia, tú que estás aquí esta mañana, si eres iglesia, formas parte de la iglesia, tenemos una misión que cumplir en el mundo. Repito la pregunta: ¿estamos dispuestos? ¿Estamos haciéndolo? Fijaos que en esa comparación entre Josué y Jesús, la conquista de la tierra y la misión de la iglesia, hay algunos paralelismos interesantes. 3 he notado yo. En primer lugar, la autoridad con la que Dios habla, con la que Josué habla.
Josué, habéis visto, dice, da orden a los oficiales para que den orden al pueblo, que se levanten dentro de 3 días y pasen, preparen la comida. Pero en las palabras de Jesús en Mateo 28, si os acordáis, antes de decir id y haced discípulos, ¿qué dijo Jesús? Algo que normalmente no había dicho de esa manera. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos, ¿no? Incluso en esa conversación de Hechos 1:8, cuando están allí ya con el Jesús resucitado, los discípulos preguntan, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Jesús, con toda su autoridad, tienes que decir, no os toca a vosotros saber los tiempos, pero recibiréis poder y me seréis testigos. O sea, tiene autoridad Jesús para decir, Iglesia, no estéis muy despistados en cuanto al para qué estáis ahora. Los discípulos, que ya sabían cosas, estaban despistados. Tenían su interés puesto en la restauración del reino a Israel, pero estaban equivocados. Eso no era a lo que se tenían que dedicar. Se tenían que dedicar, en palabras de Jesús, a ser testigos de él, desde Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Jesús tenía autoridad para corregir a sus discípulos. Lo mismo que Jesús tendría autoridad hoy para corregir a la iglesia en Vilanova, en Sant Boi, iglesias de la FIEIDE, si estamos pensando en hacer cosas que no tienen que ver con la misión que Él nos ha encomendado. Tiene autoridad Jesús. Por lo tanto, la misión de la iglesia no es una cuestión opcional, no es si nos gusta o no nos gusta, no es si nos da vergüenza o no nos da vergüenza, no es si tenemos miedo o no tenemos miedo. Es algo que Dios ordena a su pueblo y ordena Jesús a la iglesia. También le promete otro paralelismo, ¿no?, entre los dos, su presencia. Josué le dice, no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿no? Y en esas palabras de Jesús en Mateo 28, ¿cómo acaba ese mandato? ¿Cómo acaba? Jesús acaba diciendo, el final del Evangelio, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Que el Señor promete su presencia a la iglesia que va a entrar en misión. Lo mismo que Dios prometió a Josué su presencia cuando él iba a asumir la responsabilidad. Y por último, hay esas palabras como de victoria en el caso de Josué, ¿no? El Señor le dijo, yo te doy esta tierra. No, ya es como empezar un partido sabiendo que lo ganas, ¿no? Es como empezar una guerra sabiendo que la vas a ganar. Yo te daré toda esta tierra, desde allí hasta allá. Y aunque no es lo mismo exactamente, pero el Señor Jesús a los discípulos les dice en Hechos 1:8, recibiréis poder. No es una misión que iban a hacer en sus fuerzas, por tu valentía, por tus palabras, por tu elocuencia, sino que le iban a hacer en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Así que hay una promesa de poder y de victoria en la misión. Así que, acabando este primer punto, la pregunta o la sentencia o la frase es, la Iglesia tiene una misión que cumplir en el mundo. La iglesia de Vilanova, la iglesia del Garraf, las iglesias de la FIEIDE. Nos hemos agrupado como federación para ayudarnos en cumplir la misión que tenemos que hacer. ¿Estamos dispuestos? ¿Lo hemos entendido? ¿Estamos despistados? ¿Estamos invirtiendo nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestro dinero, nuestros dones, nuestro tiempo en cumplir esa misión en el mundo? ¿Lo estamos haciendo? En segundo lugar, esta historia de Josué 1 nos recuerda que podemos enfrentarnos a un problema cuando la Iglesia quiere cumplir la misión, cuando la Iglesia está mandada a cumplir esa misión. Cuando decimos mandada, no significa que la misión la cumplimos solo porque nos mandan,
hay otros motivos también para cumplir esa misión, como es el amor a las personas. Pero bueno, entre que Jesús nos dice que hay que hacerlo y que amamos, pues entre todo hay que hacer. Pero fijaos que ahora, por un momento, nos enfrentamos a un problema que puede ocurrir aquí en esta iglesia, puede ocurrir en mi iglesia y puede ocurrir en las iglesias de la federación a las que pertenecemos. Y es que, segundo punto, lo tenéis en el boletín, al cumplir con la misión de Dios nos enfrentamos al peligro del individualismo y la división en la iglesia. Ese realmente es un peligro y es un peligro real que le resta capacidad y poder a la iglesia en el cumplimiento de la misión. Fijaos que hay un detalle, para mí fue curioso el día que lo descubrí. Vamos al texto de nuevo, Josué 1, 10 en adelante. Bueno, el 10 y el 11 los hemos leído ya, vamos al 12. Y aquí hay una cosa que llama la atención. Dice, también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, acordaos de lo que os mandó Moisés, siervo de Jehová, cuando dijo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestro ganado quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán, pero vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis hasta tanto Jehová les haya dado reposo igual que a vosotros, y ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces, los rubenitas y los gaditas respondieron que sí, que vamos a obedecer. Ahora, yo no sé si tú sabías, es curioso esto, ¿no? Porque si Josué da la orden a los oficiales de que vayan a todo el pueblo y le digan al pueblo que se preparen para a los 3 días cruzar el río Jordán, ¿por qué ahora se entretiene con 2 tribus, bueno, o 3, la media tribu de Manasés? ¿Por qué tiene que decirle a Rubén y a Gad que se acuerden de lo que le prometieron a Moisés y de lo que Moisés les dijo que tenían que entrar? ¿Por qué esto? Bueno, hay algo que sabemos, porque está en el libro de Números, y es que cuando Moisés conquistó todo el lado del margen derecho del río Jordán, visto el mapa de enfrente, bueno, el mapa lo vamos a ver luego, pero si lo quieres poner ahora, igual lo puedes dejar, porque ahora vamos a ir a... ¿Veis? No sé si se ve el río Jordán, que es muy finito. ¿Veis? Entre Manasés y Manasés hay una línea azul que cruza, es el río Jordán, ¿vale? Por eso decimos, mira, qué bien. El margen derecho del río Jordán y el margen izquierdo. Moisés, con los israelitas, conquistaron toda la región del lado derecho. ¿Veis? Que está Manasés, Gad, si bajas para abajo, está Rubén. Bueno, entonces aquí se ve que en esa conquista, pues, de alguna manera pactaron ya, antes de acabar, o antes de que Josué entre en acción, pactaron que con Moisés se iban a quedar ese lado, en el reparto de la tierra de las 12 tribus, antes de que conquistaran todo lo del lado izquierdo, ya pactaron con Moisés que se quedaban Rubén, Gad y la media tribu de Manasés se quedaban todo ese lado ahí. ¿Lo veis, no? Puedes dejar el mapa si quieres. Ahora, si ya lo habían pactado, ¿y ahora qué, no? ¿Por qué tienen que recordar esto? Bueno, es que había habido un problema. Había habido un problema, que es el problema que yo estoy ahora señalando como un peligro de la Iglesia y del pueblo de Dios al cumplir la misión. Fijaos, ahora tenemos que irnos atrás a lo que pasó, no sabemos cuánto tiempo antes, pero en esa conquista del otro territorio, Números 32. Fijaos, porque además tiene tela lo que pasó. Ya veréis como al leerlo diráis, vaya morro, ¿no?, que tiene esta gente.
Dice así, Números 32:1. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa cantidad de ganado y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, que es todo eso de ahí de la derecha, y les pareció el país un lugar apropiado para el ganado. Fueron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y dijeron a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación: Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado, las tribus de Rubén, Gad y Manasés. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia a tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad. Hasta aquí bien. Bueno, bien, no sé si bien, pero lo que sigue, y no nos hagas pasar el Jordán. O sea, no sé si os dais cuenta de la jugada. Ya que hemos conquistado esta tierra, eso no es malo, y somos tribus con ganado, y esta tierra es tierra de ganado, Moisés, Eleazar, príncipes de Israel, dejarnos que nos quedemos ya esta tierra, ¿no? Están pidiendo que el pastel se corte y les toque lo que a ellos les interesa antes de que se complete la conquista de toda la tierra. Eso, bueno, me parece feo, pero quizás se puede tolerar, porque están dando una razón. Era tierra de ganado, ellos tenían ganado. Pero la frase última, y no nos hagas pasar el Jordán. O sea, nosotros ya nos quedamos, si os parece, nos quedamos aquí, si eso, ya empezamos a construir nuestras ciudades y vosotros ir tirando, ¿no? O sea, vosotros ir tirando para allá y os apañáis sin nosotros. Yo me he apuntado aquí, vaya morro para hablar en plata. O sea, ¿cómo puede ser que se hayan beneficiado esas tribus del trabajo de todos para conquistar esa tierra que les apetece quedarse, pero luego vayan allí? Además, lo dicen con finura, ¿no? Si hemos hallado gracia. O sea, parece que estén diciendo algo bueno, pero era algo malísimo. Porque lo que estaban diciendo es, vosotros ya os apañáis, nosotros ya tenemos la tierra que nos gustaría quedarnos, ¿no? Claro, esto es grave. ¿Lo veis o no? ¿Cómo sabemos que es grave? Por cómo sigue la lectura. Fíjate la lectura cómo sigue. El título de la predicación. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Claro, esto es lo que Moisés le dice a esas tribus. ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os vais a quedar aquí? ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? O sea, está diciéndoles, ¿no os dais cuenta que con lo que estáis diciendo vais a desanimar al resto del pueblo? Y echa mano de la historia, dice versículo 8, así hicieron vuestros padres, hacía 40 años, cuando los envié desde Cades Barnea para que vieran la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol, al norte de toda Palestina, y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no fueran a la tierra que Jehová les había dado. Fíjate cómo Moisés salta, reacciona muy duro, lo vais a ver ahora, por ese gesto tan feo de tres tribus que estaban allí. Vais a desanimar, tal como hace 40 años
las 10 tribus, los representantes de las 10 tribus que se echaron atrás, desalentaron a los hijos de Israel. El tema de la unidad del pueblo de Dios, de que todo el mundo aquí haga su parte, es tan importante porque si no, se desanima al resto. El resto se desalienta. Por eso la misión la hemos de cumplir, hacer unidos, con la participación de todos. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 10. La ira, hablando de hacía 40 años, la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, lo que ya sabemos, pues que los hombres que vinieron de Egipto de 20 años para arriba, que no entrarían en la tierra, excepto Caleb y Josué. Versículo 14, volvemos al presente de Moisés, dice, y ahora vosotros, palabras muy duras, prole de hombres pecadores, ocupáis el lugar de vuestros padres para añadir aún más a la ira de Jehová contra Israel. Si os apartáis de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. O sea, que tiene tela como como Moisés está reaccionando ante esa frasecita, si hemos hallado gracia, déjanos ya aquí que nos apañamos nosotros y vosotros que os den morcilla. Vosotros, prole de hombres pecadores, ocupáis el lugar de vuestros padres que hace 40 años provocaron la ira de Dios. Si os apartáis de él, él volverá a dejaros otra vez en el desierto. ¿Os parece fuerte? La reacción de Moisés es dura, es tan dura que versículo 16 cambian radicalmente. O sea, de repente dicen, versículo 16, edificaremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades, pero nosotros nos armaremos, iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los hagamos entrar en su territorio, mientras nuestros niños se quedan en ciudades fortificadas a causa de los habitantes del país. Y no volveremos a nuestra... Bueno, total, que se comprometen. O sea, el varapalo ha sido bastante fuerte de Moisés como para que se tiren para atrás de golpe, ¿no? Y ellos dicen esto, vamos a cumplir, y Moisés les dice, muy bien, si cumplís, todo bien, pero si no, versículo 23, pero si así no lo hacéis, entonces habréis pecado ante Jehová y sabed que vuestro pecado os alcanzará. ¿Por qué esa actitud de la tribu de Rubén y de Gad? ¿Qué es lo que falló ahí? ¿Es la pereza? ¿Es la vagancia? ¿Es la comodidad? ¿Es el no tener conciencia de que la misión aún no se ha acabado, que la misión aún falta por acabar? ¿Es que no sabían lo que tenían que hacer? ¿Qué les pasa? ¿Es que tienen miedo de seguir peleando? ¿No han estado peleando ya? ¿Cuál es el problema, no? Pues no lo sé exactamente, pero la idea... Pues eso mismo. Son egoístas y miran solo por lo suyo, como dice la hermana. Fueron egoístas en ese momento, no sabemos por qué razón, porque es que no era de sentido común ir juntos, ya que además se habían beneficiado de sus hermanos. Pero esto es una realidad. ¿Creéis que esto puede pasar en la iglesia, en Vilanova? Y en San Boi, y en Roquetas, y en las iglesias de la FIEI. ¿Creéis que puede pasar que funcionemos individualmente a nuestra bola? ¿Creéis que puede pasar en una iglesia que porque nos enfadamos unos con otros, entonces pues yo ya no colaboro, entonces yo ya no ofrendo, entonces yo ya no estoy a una con los demás, entonces... estoy fastidiando la misión porque mi parte la retiro? ¿Puede pasar? No estamos llamados a
ir juntos en la conquista? Hemos de reconocer que puede pasar. De hecho, hoy en día, por ejemplo, hablando de la FIEIDE, tenemos pros y contras, virtudes y defectos. Pero en un análisis que en la Junta Nacional hemos hecho, uno de los defectos es el individualismo de las iglesias. Falta a veces, falta a veces conciencia de que pertenecemos a una federación para conseguir unos propósitos que nos hemos nosotros mismos propuesto, pero que a veces las iglesias no vamos a una. A veces se manda el vídeo y no se pasa. Se pasa una ofrenda y no se pasa en las iglesias. Porque las iglesias tienen sus propios planes, sus propios proyectos. Cada uno es lo que se llama hoy en día el localismo de la iglesia, la falta de conciencia del reino. O sea que tampoco estamos hablando de algo que no es un problema real y auténtico. En la relación entre las iglesias, puede ser entre las iglesias del Garraf, que cada una va a su bola, que no hay ninguna cosa juntos, que no nos ponemos a orar por la misión aquí juntos. Puede ser en una misma iglesia, puede ser en la mía, que cuando convocamos para algo que es la misión no vienen, no estamos unidos, se nota que no hay unión. O sea que esto que les pasó a aquellas tribus, perfectamente te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Forma parte de nuestra triste humanidad, ¿no? ¿Cómo estáis en eso? ¿Cómo os veis como iglesia? ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves como elemento de unión, empujando en la misma dirección? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo estás ahora? Yo no creo que yo tenga autoridad para decir las palabras de Moisés, como le dijo a sus compañeros, ¿no? Pero sí que se desprende la gravedad del hecho de que no estés empujando a una, es grave. Y en la misión es más importante ir juntos a una que el problema personal que tú puedas tener o que yo pueda tener. Porque lo que está en juego es la misión que se nos ha encomendado. Por lo tanto, yo, miembro de iglesia, yo, pastor de una iglesia que tengo que velar por los intereses de mi iglesia, tengo que ser capaz también de participar en la misión junto con los demás, incluso aunque no me guste alguien. En Sant Boi tenemos una fraternidad, en el Baix Llobregat hay una fraternidad de pastores. Y hemos tenido que ceder, nos hemos tenido que sacrificar cosas personales por amor a la misión. No siempre lo hacemos, ¿eh? Pero sin sacrificio no hay participación de todos. No sé si está de acuerdo. Los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés tuvieron que aceptar el hecho de que por un tiempo iban a dejar a sus mujeres e hijos, quizá meses, que no sabemos, yo ahora no lo miré, antes de que se tenían que separar de su familia, tenían que arriesgarse un poco porque el contexto también eran de otros pueblos enemigos, tenían que sacrificarse para ir a acompañar a sus hermanos en la conquista del resto de la tierra. Sin sacrificio personal no hay unidad en la misión. Así que hemos de reconocer que tenemos el potencial para fastidiar la misión. Tú y yo también, ¿eh? Porque cada uno somos de nuestra madre, de nuestro padre, tenemos el carácter que tenemos y cuando yo me enfado, entonces ya me retiro, ya no voy, ya no asisto, ya no te hablo, ya no ofrendo. Somos así. Pero tenemos clara la misión, que está ordenada, que la Iglesia tiene una misión que cumplir. ¿Qué es más importante? ¿Lo que Jesús dice que tenemos que hacer o cómo estoy yo hoy? ¿Cómo hijo de Dios se tiene que hacer lo que dice el Señor en su palabra? Pues eso mismo. Todos los demás son excusas.
En último lugar, para acabar, pues lo contrario. Lo que hemos dicho, en primer lugar, la Iglesia tiene una misión que cumplir en el mundo. En segundo lugar, al cumplir la misión vamos a encontrarnos el problema de individualismo y división en la Iglesia. En tercer lugar, pues lo contrario es que para cumplir con la misión se necesita a todos los miembros de la Iglesia sirviendo unidos. Todos los miembros de la Iglesia aquí presentes y los no presentes unidos en cumplir esa misión. Esto ocurrió. Empezó la conquista, Jericó, ¿os acordáis, no? Todas las ciudades acabaron y al acabar, mira qué bonitas son las palabras, Josué 22, las palabras de Josué ya terminando el libro, terminando la conquista. Qué interesante y qué importante era esto. A mí me sorprende la importancia. O sea, una vez terminada la conquista, Josué dice en 22:1, entonces Josué llamó a los rubenitas, gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. Mira lo que dice, no habéis abandonado a vuestros hermanos en este largo tiempo. Ese lenguaje, ¿no? Nos tiene que tocar la fibra, es un lenguaje que toca la fibra. Vamos a abandonar a los hermanos que están al frente o que están en batalla, vamos a abandonar. Josué valora el sacrificio y el compromiso de las tribus de Rubén, Gad y la media de Manasés, y le dice, no habéis abandonado a vuestros hermanos en este largo tiempo, versículo 3, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios, por lo tanto, ya podéis volver con vuestras mujeres y vuestros hijos. Aquí, en el texto de Josué, notamos algo que creo que es importante en cuanto a la unidad, y que a veces nos cuesta, sobre todo porque si uno es un responsable de iglesia, cuesta decirlo, ¿no? Pero como esta no es mi iglesia, pues lo puedo decir. Hace falta ir de la mano del liderazgo de la iglesia. No sé cómo suena eso. Igual lo veis normal. En otros países es demasiado exagerado el papel que se le da al liderazgo, ¿no? En España igual el liderazgo tampoco es que se le dé mucha importancia, o bueno. Pero en la unidad de acción de la Iglesia es necesario ir juntos, responsables que proponen un plan, de acuerdo a la palabra, claro, todo bien fundamentado, y el seguimiento o la colaboración de la Iglesia, ¿no? En el texto de Josué se ve mucho cómo Josué alaba a estas tribus porque han guardado lo que Moisés les pidió, lo que Josué ordenó. Y hemos de hacer el esfuerzo de ir juntos, de entendernos los responsables de iglesia con toda la iglesia para conseguir la unidad de acción. Solo acabando en el Nuevo Testamento, este hecho de estar unidos en la misión, que es lo que este tercer punto nos dice, que para cumplir con la misión se necesita a todos los miembros de la Iglesia sirviendo unidos, a todos. Puede que haya alguien que esté en el banquillo, porque a veces hay jugadores de fútbol que están lesionados, están en el banquillo, no pasa nada, está en el banquillo, está recuperándose. Pero el equipo ha de estar unido, ¿no? Todos los miembros. No sé si tú a lo mejor eres un miembro más joven o más mayor o tienes 90 años. Da igual, eres de fuera, has venido de Latinoamérica, eres catalán.
eres ingeniero, eres peón de la obra, no importa. No importa. Cualquier miembro de la Iglesia de Cristo tiene que estar participando, unido con sus hermanos en la misión que la Iglesia tiene. Y eso es lo que vemos que pasó en la Iglesia en Hechos, ya antes que viniera el Espíritu Santo. Dice en Hechos 1:14, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, los discípulos, esperando que llegara la promesa del Espíritu Santo. El versículo 46 dice que perseveraban unánimes cada día en el templo. La multitud, capítulo 4, 32, eran de un corazón y un alma. Estaban unidos. Jesús, en la noche terrible que se enfrenta a la muerte, en aquella noche está orando por ti y por mí. ¿Os acordáis? Esa oración dice, para que todos sean uno. No ruego solamente por estos, dice Jesús, mis discípulos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos y los que sigan, ¿no? Para que todos sean uno. ¿Por qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. En el corazón de Jesús, la noche que iba a morir, estábamos tú y yo. Y Él estaba orando al Padre para que tú y yo seamos uno, para que el mundo crea, porque si no somos uno, no tenemos autoridad ni poder en la misión. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo otra vez conozca que tú me enviaste. Ese es Jesús, orando al Padre la noche que iban a prenderle. Un último ejemplo. Me gusta porque es un ejemplo realista para nosotros. Cuando Pablo escribe a la iglesia, a los filipenses, allí había algún problema de división. ¿Os suena? Ruego a Evodia y a Síntique, capítulo 4, que sean de un mismo sentir en el Señor. Y te ruego a ti, compañero mío, que hagas lo posible para que se pongan de acuerdo. Esta carta, que refleja que algún problema de división había, es esa carta en la que el apóstol Pablo, en el capítulo 2, le dice a la iglesia, hermanos, si hay algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, que la hay. No era una iglesia que iba mal, era una iglesia que iba bien, pero en el tema de lo que estamos diciendo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por rivalidad o vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo, que se despojó y se sacrificó por la misión. Por eso Pablo dice un versículo tremendo en el capítulo 1, versículo 27, y con esto acabaremos. Solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Qué deseo tan bonito de Pablo para una iglesia que era una iglesia preciosa, como la de Vilanova y la de San Boi. Pero dice, cuando vaya a veros, si es que puedo, porque él dice al capítulo 1 que no sabe si va a morir o no. Pero espero que estéis firmes. Firmes suena a soldado.
en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Porque para cumplir la misión hace falta la participación de cada miembro de la Iglesia, trabajando unidos, dispuestos a renunciar, dispuestos al sacrificio, dispuestos a ver al hermano como superior, dispuestos a no pensar en lo mío propio, sino en lo de los demás. En el mundo que está perdido, la gente que no conoce al Señor, para que las iglesias del Garraf tengan un impacto en esta comarca y quizá más hacia el interior, que es donde falta más caña, hace falta unidad también, ponerse de acuerdo, orar juntos, para que las iglesias de la FIEIDE funcionen en cuanto a la misión que nos hemos propuesto hacer. Necesitamos a todas las iglesias, grandes, pequeñas, medianas, que tengan más capacidades, menos capacidades, no importa. Como dice el póster de hoy, ¿no? Cooperando juntas para el avance de la Iglesia en nuestro país. Como diría un eslogan que lo hemos utilizado y lo deben de utilizar los políticos también en las campañas, porque juntos podemos más. No sé si crees que es verdad esto, que juntos podemos más. Por eso tenemos que ser solícitos en guardar la unidad y en actuar unidos. Pues nada, que el Señor os bendiga y nos bendiga y podamos hacer lo que su palabra nos enseña.